En este momento nos encontramos reunidos Diana Esperanza Hernández Pinilla, José Giovanni Arias Hernández, Steven Peña Guantíbar y quien les habla, Marixa Rosso. La docente para esta asignatura es la profesora María Elsie Sepúlveda Romero. Iniciaremos hablando sobre los organizadores gráficos de modelos de control. Vamos a analizar los modelos de Messi, COSO, COBE, en su origen. Messi, por favor. El modelo estándar de control interno para el Estado colombiano Messi 2005 se generó tomando como base el artículo primero de la Ley 87 de 1993 y la promulgación del decreto 1599 del 2005. Anterior diapositiva, por favor. Steven. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el origen, sobre la metodología COSOS. Es una organización que fue de carácter voluntario, que está constituida por las representantes que fueron 5 organizaciones en Estados Unidos, que surgió a partir del año 1985. Nace con la misión de crear y proporcionar conocimientos fuertes de grandes temas relacionados como la gestión de riesgo, el control interno y la lucha contra el fraude. Ahí en ese año creció COSO 1, pero después siguió surgiendo COSO 2 y COSO 3. El COSO 1 sería el diseño para ayudar a las entidades a evaluar una mejora del sistema de control interno. Continúe. Anterior, por favor. Pues, cuando nos referimos a COVID, COVID nace en 1996. Nace por sus siglas en inglés, significa Control Objective for Information System and Related Technology. Entonces, este es un modelo de evaluación y monitoreo que abarca controles específicos sobre las tecnologías de la información. Después, en 1998, se lanza una segunda versión, la cual amplía el marco de aplicación del modelo. Luego, en el 2000, se lanza una nueva versión, la tercera versión, que trae técnicas de administración de las tecnologías de la información. Luego se lanza una cuarta versión, la cual se lanza en el 2005. Y luego en el 2007 se lanza el COVID 4.1, el COVID 4.1, que lo que pretende es actualizar más la información sobre la gobernanza de las tecnologías de la información y comunicación. En el 2012 se lanza COVID-5 y en el 2013 se hace la última versión sobre este COVID-5, que lo que hace es incluye más información para las empresas con el fin de que se gestionen los riesgos y la gobernanza de la información que se suministre dentro de las empresas. Siguiente. Quiero anotar una observación sobre también lo que ha ido evolucionando COSOS y el COSO 2, que después de 12 años, fue en el 2004 que surgió COSO 2, que aplica el concepto de control interno de gestión de riesgo. Como ello también se puede implicarse con toda la persona que está trabajando, como los auxiliares, supervisores, coordinadores, gerentes y administradores. Después, por último, después de 9 años, que fue en el COSO 2003, que fue en el año 2013, que se publicó la tercera versión, que esta versión de COSO es el riesgo de centro de mejoras de aspectos como el sistema de gestión de riesgo. Eso quería agregar adicionalmente. Continúe, compañero. Para analizar la aplicación de cada uno de los modelos, el MESI se aplica en todos los organismos y entidades de las ramas del poder público, en sus diferentes órdenes y niveles. Organismos de control, establecimientos públicos, en sociedades mixtas, en el Banco de la República,
y en todos sus fondos de origen presupuestal. Bueno, en la aplicación empresarial, según el marco de gestión de riesgo de costos, ese control interno fue como un proceso realizado por la administración de las entidades, de las 5 entidades que había mencionado anteriormente, que está formada por Estados Unidos. Y lo más importante, la categoría de los objetivos está la eficiencia, la eficacia, la contabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que se aplican a cada una de ellas. Continuemos. La aplicación empresarial que tiene el modelo COVID es con el fin de evaluar los criterios de información y se auditan los recursos que componen las tecnologías de la información en las organizaciones. A nivel gerencial, se utiliza para apoyar las decisiones de inversión en tecnología de la información y el control sobre las mismas. Para los usuarios finales, pues se obtiene una garantía sobre la seguridad y el control de los productos que se obtienen de la tecnología y de la información. Cuando hablamos en la parte de los auditores, ellos lo que tienen es un soporte confiable para emitir sus opiniones sobre los controles de los proyectos de tecnología de la información y las personas que son responsables de la tecnología de la información lo que logran es identificar los controles que requieren para cada una de las áreas. Siguiente. La estructura de los modelos de control interno, por ejemplo, el MESI se compone con una serie de 3 subsistemas: el de control estratégico, de gestión y de evaluación. Cada subsistema cuenta con 3 componentes, como la administración del riesgo, el ambiente de control, el direccionamiento estratégico, entre otros. Y cada componente tiene 3 elementos de control, como el contexto estratégico, la valoración del riesgo, entre otros. Sigue este. Bueno, sobre la estructura de cosas se ha establecido como un estándar en sí en todos los modelos que hemos hablado sobre referencia internacional para que sea eficaz cada uno de ellos, como el privado y lo público. Esto se trata de hacer un enfoque como de control interno, que dio, digamos que ese control un origen denominada tercera generación de control interno, de importante desarrollo en el campo de control de nuevos instrumentos financieros del gobierno y sistema de información. Por ejemplo, el control interno es un proceso que involucra a todos los miembros de la organización en sección perdón, de esos objetivos como las características que había mencionado anteriormente, que sería la eficiencia, eficiencia de las operaciones, la conformidad de la información y el cumplimiento de las leyes de las normas que son aplicables. Digamos que de eso ya están los, bueno, ahí continúan los objetivos. Ya está ahí. Continuamos. Bueno, cuando hablamos de COVID y su estructura, hasta COVID-4 estábamos hablando de 4 dominios que estaban enfocados a la parte de la administración de la tecnología de la información. Sin embargo, con COVID-5 aparece un nuevo dominio que es exclusivamente sobre la gobernabilidad. Siendo así, estos dominios se dividen en el primero, que es evaluar, dirigir y monitorear toda la parte de la tecnología y la información. Aquí se incluye el marco de gobierno, garantizar la entrega de beneficios, garantizar y optimizar los recursos y garantizar la transparencia con los interesados. Luego viene otro dominio que es alinear, planear y organizar. Allí se define el marco de gestión de la tecnología de la información, administrar la estrategia, gestionar arquitectura de la empresa, gestionar innovación, administrar portafolio, presupuestos, costos, el recurso humano, las relaciones, los contratos de servicios y los proveedores, la calidad, los riesgos. Luego tenemos otro dominio que es construir, adquirir e implementar. Esto es administrar los programas y proyectos, la definición de los requerimientos, identificación y construcción de soluciones,
administrar la disponibilidad de capacidad, de cambios y transiciones, del conocimiento, los activos, configuración. Otro dominio es entregar y servir y dar soporte. Allí lo que se busca es administrar las operaciones, administrar las solicitudes de servicio, administrar los problemas, administrar la comunidad en general encargada del tema de tecnología de la información, administrar los controles de los procesos de los negocios. Y por último, tenemos monitorear, evaluar y valorar. Este último dominio lo que busca es evaluar el desempeño y cumplimiento, el sistema de control interno y el cumplimiento de los requisitos externos. Siguiente. El objetivo general de MESI es determinar los parámetros necesarios para que al interior de las entidades se establezcan correcciones, políticas, métodos y procedimientos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo. Bueno, el objetivo de COSOS es mejorar la calidad de la información, concentrándose, por ejemplo, en el manejo de corporativo y normas éticas de control interno. Eso es importante, la variedad de interpretación de cada uno de esos objetivos y tratar de mirar los conceptos de control interno. Por ejemplo, los componentes de control que nos habla sobre unos 5 que son de control, del entorno de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información de comunicación y supervisión. También los objetivos es desarrollar un marco de una guía para controlar lo interno, los objetivos de mayor desempeño de la supervisión de la organización. Están los principios, gobierno y cultura, estrategia y establecimiento de los objetivos, desempeño, revisión y información. La información, digamos que es la comunicación de la elaboración de informes. Muchas gracias. El objetivo de COVID inicia siendo para auditar la gestión y control de los sistemas, de la información y de la tecnología. Ya con COVID-5, este se actualiza para agilizar el intercambio de información a través de la organización, minimizar y controlar la seguridad de la información y la gestión del riesgo. Y esto en función de alcanzar los objetivos que se tienen a nivel de la empresa para todo el área de tecnología y de la información, optimizando el coste que rodea toda la implementación de la tecnología y de la información. El principio del sistema de control interno son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Estos se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. Gracias. Bueno, uno de los principios que yo había mencionado anteriormente, eso está lo de los 5 componentes que había mencionado, que son la información, revisión y el desempeño, la estrategia de los objetivos, el gobierno y la cultura. Por ejemplo, el gobierno y la cultura establece el entorno de la organización, reforzando la importancia del establecimiento de responsabilidad de cada uno y guiar en su supervisión con la gestión de riesgos empresariales. El desempeño, por ejemplo, vamos a hablar sobre los riesgos que se proporcionan por gravedad de los textos que aplique a cada uno de esos. Y la organización selecciona la respuesta de riesgos que comete o pueda cometer cada entidad o formar una lista de carácter de la entidad de riesgo que ha asumido cada uno. Gracias. Para COVID
5 tenemos unos principios. El primero es satisfacer las necesidades de las partes interesadas, es decir, proporcionar una guía orientada a establecer un vínculo coherente entre todas las partes que requieran la información de tecnología de la información. Luego tenemos otro principio, que es considerar la empresa de punta a punta, es decir, considerar todas las funciones y procesos dentro de la organización. Hay un tercer principio, que es aplicar un único modelo de referencia integrado, que esto es incorporar los estándares y marcos más relevantes de la industria. Un cuarto principio es posibilitar un enfoque holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta nueva versión se introducen los habilitadores, que son factores mínimos a cumplir para que el gobierno y la administración empresarial de las tecnologías de la información funcionen de manera adecuada, correcta. ¿Estos habilitadores cuáles son? Principios, políticas y modelos de referencia, procesos, estructuras organizacionales, cultura ética y cumplimiento, información, servicios, infraestructura y aplicaciones, y gente, habilidades y competencias. Y un último principio es separar gobierno de la gestión. Esto reconoce que estas dos disciplinas incluyen tipos de actividades y estructuras organizacionales muy diferentes. Por ende, se deben separar el gobierno de la gestión porque ambas cumplen diferentes propósitos. Siguiente. Bueno, vamos con el caso de Citibank. El caso de Citibank es una organización bancaria que, además de brindar los servicios tradicionales bancarios, brinda seguros de tarjetas de crédito y portafolios de inversión. Fue fundado el 16 de julio de 1812, cuenta con presencia en 36 países y 3.280 sucursales a nivel mundial. ¿En qué consiste o qué fue lo que sucedió? Dentro de las organizaciones, dentro de todas las organizaciones hay unos procesos. En este caso son procesos bancarios. En esos procesos bancarios se pudo generar algún tipo de situación y unas fallas de control. Dentro de estos desconocimientos de funciones encontramos que es falta de controles para determinar de dónde procedía el dinero, ausencia en unos planes de capacitación. Esos planes de capacitación se generan es porque un personal está siempre en una sola área y desconoce las funciones de las demás áreas de la organización. Falta de rotación de los puestos de trabajo. Al no generarse rotación de los puestos de trabajo, se desconocen las funciones específicas de cada cargo y qué controles se deben ejercer a través de la organización para evitar la ocurrencia de riesgos. Dentro de esas ocurrencias de riesgos y de conocimiento de funciones hay algo muy importante, que era un reporte de transacciones sospechosas. Eso hace que se generen ingresos de capitales de procedencia posiblemente de manera ilegal, y generaron pues altas sumas y altos movimientos de dinero, productos de corrupción y otros sucesos que se estaban presentando en diferentes partes del mundo, y no se tenía claridad de dónde procedían esos dineros y cuál iba a ser los fondos que se iban a utilizar. Esto, como les mencionaba, generaron unas fallas de control. Esas fallas de control se traducen en unas faltas graves para la compañía. Dentro de esas fallas graves para la compañía está una pérdida de la credibilidad de reputación. Se generaron multas y sanciones económicas millonarias, unos flujos excesivos de dinero en circulación. Ese flujo excesivo de dinero en circulación fue uno de los causantes o una de las causas que los estudiosos en economía determinaron que podía ser una de las causas de la crisis del 29. ¿Qué fue lo que se originó o qué fue lo que pasó dentro de este sistema, dentro de este caso de Citibank? En el caso de Citibank, lo que se presentaba eran ingresos de grandes sumas y cantidades de dinero con orígenes desconocidos de su procedencia. Dentro de las organizaciones siempre tienen que existir unos controles. Esos controles nunca existieron, o si existieron no se desarrollaron. Esto generó pues que las organizaciones bancarias se reunieran y determinaran que debía existir una procedencia de fondos, determinar de dónde con exactitud provienen los fondos para evitar transacciones sospechosas, a generar reportes de movimientos excesivos de dinero y
siempre realizar el cumplimiento de todos los requisitos de procedencia de esos capitales. Todo este sistema de ingresos de altas sumas de dinero con orígenes desconocidos originó que se presentara dentro de la compañía unas sanciones económicas graves, como lo mencionábamos, una reputación, disminución de su reputación, cierre de operaciones en de algunas operaciones bancarias que se estaban desarrollando y implementación de procesos dentro de la compañía. Esto obligó o esto generó que se empezaran a estudiar cuáles fueron las causas de esas obligaciones, de esos sucesos, de esas transacciones sospechosas. Se logró determinar pues que no se estaban cumpliendo con requisitos, como estaba hablando hace un momento, fallas de control. Estas fallas de control lo que se determinan es a través de los mecanismos de control, como los que estaban hablando hace un momento, el coso, el COVID, que permiten controlar y disminuir los riesgos. Los riesgos siempre van a estar presentes en el desarrollo de todas las operaciones y en el desarrollo de toda actividad comercial de cualquier organización, no solamente en este caso de la organización Citibank, sino en cualquier tipo de organización. Estos modelos lo que permiten es identificar esos riesgos, controlarlos, disminuirlos y tenerlos presentes en el desarrollo de la operación económica de la compañía para evitar que se generen o se presenten los tipos de riesgos identificados. Muchas gracias por la atención.